cordial saludo y un abrazo. Hoy vamos a meditar alrededor de una pregunta. ¿Sabes para dónde vas? Generalmente los seres humanos siempre queremos ir en alguna dirección, buscando un propósito, buscando un fin, buscando llegar a una meta, buscando alcanzar algo. La pregunta es si sabemos para dónde vamos o si continuamente estamos cambiando el objetivo final hacia donde queremos llegar y empieza eso a generar un estancamiento y que no haya avance en nuestra vida o en algunas áreas de nuestra vida. Y cuando hacemos una evaluación de esas diferentes áreas nos damos cuenta que en algunas pareciera que no sabemos para dónde vamos. Hoy vamos a estudiar a través de algunos pasajes del Evangelio de Marcos qué dice el Señor con respecto a eso, con respecto a nuestro propósito de vida, cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y el primer punto de este tema es que Dios trae propósito a nuestras vidas. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres con un propósito. Nosotros no somos un accidente de la creación. Dios nos creó con un plan. La pregunta es, ¿qué tanto conozco yo el plan para el cual Dios me creó? ¿Sé con certeza que estoy caminando en ese plan? ¿Que estoy yendo en la dirección en la que Dios me diseñó a mí, sabiendo que Él me diseñó para alcanzar el máximo de mi potencial? ¿Experimento que estoy entregando el máximo de mi potencial o estoy experimentando frustración y cambio continuamente ese objetivo final, generando un estancamiento? Eso lo vamos a estudiar en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17 al 18. Dice así: Jesús les dijo, se refería a sus discípulos, Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Estos discípulos eran pescadores y dice que el Señor Jesucristo se presenta y los llama, les da un propósito, les plantea un plan, un objetivo claro, conciso, fácil de entender y de inmediato lo siguen. Cuando nosotros le damos una oportunidad a Cristo en nuestra vida, las cosas con Él son claras, son entendibles. Y puedo yo y usted entender cuál es ese propósito y ese llamamiento para el cual Dios nos ha creado, Dios nos trajo al mundo. Entonces, lo primero del llamamiento es que Jesucristo los llama simplemente y los invita a que entren a ese propósito. Algo interesante aquí, y es que Él no les nombra su pasado, ni sus pecados, ni sus errores. Que esas son una de las cosas que nos tienen anclados y nos impiden llegar a conseguir y andar hacia ese propósito. No les saca su prontuario, no les saca las cosas viejas que ya pasaron, porque lo que Dios quiere es que hacer en nosotros cosa nueva con ese nuevo propósito. Él los llama y los invita a un propósito porque le va a renovar su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar. Y de inmediato dice que ellos lo siguen. Uno sigue un liderazgo que tenga un objetivo claro. Y sin duda Jesucristo para cada uno de nosotros tiene un objetivo claro, tiene un plan. El tema es que nosotros lo sigamos, que nosotros lo conozcamos y que vayamos hacia ese propósito. Lo segundo de este llamamiento es que el propósito es claro. Venid y os haré pescadores de hombres. No había, no había un propósito que era difícil de entender y de captar. Y las cosas con Dios para nosotros son sencillas. Él quiere que nosotros entendamos su palabra, lo entendamos a Él, lo conozcamos, conozcamos sus planes que Él tiene para nosotros. Y lo tercero básicamente es que ellos no pusieron excusas, simplemente quisieron, tomaron acción. ¿Qué acción estamos tomando nosotros en relación con Cristo? ¿Cuántas veces Cristo ha tocado las puertas de nuestra casa, de nuestra vida y nos ha dicho te invito a esto? Y nosotros estamos posponiéndolo eventualmente porque estamos muy ocupados tratando de buscar un propósito, tratando de conseguir un plan, tratando de conseguir un objetivo en nuestra vida. Pues Jesucristo lo tiene. Es necesario que tomemos acción de inmediato, como la tomaron estos apóstoles, si queremos obviamente nosotros conocer cuál es el propósito para el cual Dios nos creó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tengo que seguir a Cristo. Él es el que nos muestra ese propósito de nuestra vida. Necesitamos darle a Cristo un lugar en nuestra vida.
meterlo en nuestra agenda diaria, darle tiempo, hablar con él y plantearle qué sueños tenemos y plantearle también las inquietudes y temores y entregárselos y dejar que él nos haga un replanteamiento de ese propósito claro que él tiene para nosotros y no dejar que nuestro pasado nos marque nuestro propósito, ni tampoco el temor al futuro, ni la realidad presente. Entonces es importante que escuchemos a Jesucristo y aprendamos a seguirlo y que Él nos revele ese propósito. Entonces de manera práctica es, tengo a Jesucristo en mi agenda, démosle un tiempo, hablemos con Él, preguntémosle cuál es ese propósito para que Él nos lo muestre, nos lo haga claro y evidente en nuestra realidad. Lo segundo es que en ese proceso en el que nosotros comenzamos a crecer hacia ese propósito para el cual Dios nos creó, necesitamos ayuda, necesitamos la ayuda de Dios, no lo podemos hacer solos, porque eventualmente si yo lo intento hacer solo, es probable que abandone el proceso. ¿Qué procesos hemos abandonado? Porque básicamente lo hemos intentado hacer solos y hemos fracasado. ¿Qué procesos hemos dejado y quizás después nos arrepentimos de haber dejado esos procesos? O ya hemos iniciado tantos que ya nos queda difícil saber cuál es la dirección en la que me tengo que mover. Bueno, Jesucristo me puede volver a redireccionar, pero necesito dejar que Dios me ayude. Necesito permitir que Dios me ayude porque los seres humanos a veces nos cansamos de remar, nos fatigamos, en especial ante circunstancias de adversidad o dificultad, cuando las cosas no nos salen bien. Bueno, ahí necesito ver la fortaleza de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo que me anima y me alienta, porque van a haber dificultades en el proceso, nos va a tocar remar, pero si el Señor está conmigo y yo lo hago partícipe de mi viaje, de mi proceso, Él me fortalece y me capacita para seguir adelante. Eso lo vamos a ver en Marcos 6, versículo 45 al 52. Dice, enseguida envió a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla hacia Betsaida mientras él despedía a la multitud. Entonces, ¿cuál era el contexto? Tienen una predicación, las multitudes seguían a Cristo, sanaban enfermos, liberaban endemoniados, hacía milagros. Él se queda despidiendo a la gente y envía a sus discípulos a que crucen el lago de Genesaret, del lago de Galilea, hacia Betsaida mientras él despedía a la gente. Dice el verso 46, y después de despedirse de la gente, fue al monte a orar. Jesucristo fue al monte a orar. Y aquí hay una clave, mire, si nosotros queremos tener una vida con propósito, la oración es un ingrediente fundamental de una vida con propósito. De una vida en la que si me estoy desviando del rumbo, la oración vuelve y es la brújula que vuelve y me apunta, porque la oración básicamente ¿qué es? Hablo con Dios, quien me diseñó, quien conoce mi propósito y vuelve y me acomoda. Si no tengo oración, si no tengo contacto con Dios, si no le hablo y le cuento cómo voy, básicamente me estoy quizás yendo en la dirección equivocada. Entonces Jesucristo como estilo de vida tenía la oración. Versículo 47, llegada la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesucristo solo en la tierra. Y viendo a sus discípulos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, que eso es básicamente entre 3 y 6 de la mañana, llega a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasarlos. Entonces, en ese proceso de ellos ir hacia Betsaida, remando, el viento les era contrario. Entonces tenían un propósito, tenían un fin claro, y era ir hacia Betsaida, atravesar el lago y llegar a la ciudad de Betsaida. No podían llegar a su fin, no podían conseguir su propósito. Se estaban esforzando, estaban entregando lo mejor que sabían, eran hombres pescadores, conocían esa tarea, pero no estaban logrando el objetivo. Dice que estaban ya fatigados porque el viento les era contrario. ¿Cuántas veces nos hemos fatigado sabiendo hacer las cosas, conociendo el fin hacia donde voy, y empezamos a cansarnos y eventualmente abandonamos la tarea? Ahí es cuando Jesucristo aparece en la escena y dice que hace ademán de pasarlos, obviamente en un hecho obviamente que era sobrenatural, por el hecho de que estuviese caminando sobre las aguas. En el versículo 49 dice, pero ellos viéndolo caminar sobre el mar, pensaron es un fantasma y gritaron. Entonces cuando yo me fatigo,
y me concentro solo en la tarea fatigante que tengo y en que no llego al objetivo, y eso empieza a ser un motivo de mi pensamiento y de mi lenguaje, un lenguaje de derrota, un lenguaje no me está funcionando, no la estoy logrando, no le estoy llegando. Se me aparece a Cristo, no lo veo, ¿sí? No lo distingo, no lo reconozco. Era Cristo mismo básicamente que generó en ellos temor, ¿verdad? Y empiezo a tener una imagen de un Dios atemorizante y a creer que Dios me abandonó, me dejó solo en medio de mi dificultad. No es cierto, el Señor Jesucristo siempre está ahí. Yo lo que tengo que hacer es invitarlo a que se suba a mi barca, porque una vez se sube a mi barca, el viento y la tempestad se van a calmar. Necesitamos ayuda en el camino, necesitamos la ayuda del Señor, pero el Señor yo lo tengo que invitar a mi vida, invitar a mi proceso, invitar a mi empresa, invitar a mi sueño, invitar a mi plan, a mi matrimonio, a mi relación de pareja, a lo que usted está haciendo, invítelo, porque es necesario que Él lo fortalezca y lo ayude en el proceso hacia donde va. Y mire lo que ocurrió ahí. Dice en el versículo 50, porque todos lo vieron y se asustaron, pero enseguida Él habló con ellos y les dice, tened ánimo, yo soy, no sigáis temiendo. Lo interesante de esto es que cuando Él habla y les dice, ellos se calman. Yo necesito escuchar la voz de Jesucristo, porque la voz de Jesucristo me trae paz, su palabra trae paz. Entonces, aparte de tener la oración como un estilo de vida, como una brújula de volver hacia donde debo ir, necesito escuchar la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios y oír la voz de Dios, porque la voz de Dios me trae paz. Lo primero que Jesucristo les dijo fue tener ánimo. Jesucristo anima, Jesucristo alienta. Dios no es un Dios de condenación, de castigo, de garrote, de decirme lo mal o lo malo que soy o todos los errores que he tenido. Jesucristo ha venido a nuestras vidas para animarnos, para alentarnos, para decirnos que sí se puede. Él no vino a remar por ellos, los vino a animar para que continuaran adelante porque Él estaba con ellos para fortalecerlos. Y lo segundo que les dice es, yo soy. Básicamente les está diciendo, no están solos. Usted y yo no estamos solos en este proceso de ir hacia donde Dios quiere que vayamos. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay que remar? Sí. ¿El viento es contrario? Sí. Pero no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos anima y nos alienta a levantarnos y a seguir adelante porque vamos con Él a llegar al objetivo final y al plan de Dios para nuestra vida. Y remata con una frase que es muy importante. Dice, no sigáis temiendo. Y si usted ve el tiempo verbal en el que está esa frase de Jesucristo, es un proceso de que continuo. Ellos tenían un estilo de vida de temer, el estilo de vida de temor al futuro, de temor a la realidad presente, de temor a que se descubra mi pasado. Entonces básicamente les está diciendo, no sigan temiendo. El temor es un ancla, el temor es lo que me impide moverme y es una estrategia del enemigo para que nosotros cambiemos rápidamente el rumbo del plan de Dios para nuestra vida. Quizás estamos en el plan correcto, en lo que Dios quiere que hagamos. El enemigo pone temor para que yo me devuelva, para que yo retroceda, para que yo diga por aquí no es, y empiezo a intentar múltiples cosas que no me funcionan y genera frustración en nuestra vida, aún conociendo a Dios, aún conociendo a Cristo, aún conociendo la palabra. Y en el verso 51 dice, y subió junto a ellos en la barca y se calmó el viento y se asombraban en gran manera. Hay veces que uno necesita y uno quiere ver esos milagros de Dios, que me asombren, ¿verdad? Que uno diga, wow, ocurrió un milagro, Dios respondió esto. Bueno, el mismo Cristo que se subió a esta barca y calmó el viento y los asombró, es el mismo Cristo que tiene usted y que tengo yo, o que puede tener en el caso de que usted no conozca aún de Cristo, no conozca lo que Cristo puede hacer en su vida. Pues hoy es el tiempo de que lo invitemos a nuestra barca. Y si ya somos personas conocedoras de Cristo, quizás en algunas áreas de nuestra vida o en algún plan, pues lo dejamos en tierra. Es necesario decirle, Señor, súbete a mi barca, trae calma y anímame y aliéntame y quítame el temor. Necesitamos renunciar al miedo. El miedo no viene de Dios. Dios no es un Dios que atemoriza. El miedo
viene del enemigo. Sé que yo tengo que renunciar al miedo y apropiarme de la paz de Cristo y creer que con Jesucristo viene paz para mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este segundo punto? Necesito pedir la ayuda de Dios. Necesitamos reconocer que somos personas vulnerables, que podemos equivocarnos, podemos cansarnos, podemos eventualmente querer tirar la toalla y pedirle al Señor que se suba a nuestra barca, que se suba a nuestros planes, a nuestros propósitos, a decirle que nos ayude, que venga y calme ese viento contrario, renunciar al temor, a la fatiga que me impide reconocer la presencia de Dios en mi vida y que yo claramente pueda ver a Cristo. Ellos no lo estaban viendo, lo estaban confundiendo con un fantasma y se estaban atemorizando. Entonces Jesucristo vino a calmar la tormenta y a ayudar en esa situación y a alentar. Y el tercer punto es que debemos estar dispuestos a crecer y a mejorar continuamente. ¿Cómo crezco yo y cómo mejoro continuamente? Identificando aquellas cosas que tengo que mejorar, identificando aquellas áreas en las que tengo que cambiar, en las que quizás hay cosas que debo modificar en mi vida, obviamente para beneficio propio y para llegar a cumplir y a llegar al máximo de mi potencial para el cual Dios me creó en las áreas en las que yo me estoy moviendo, en las que Dios me está moviendo. Entonces, para esto siempre debo tener una buena actitud, empezar a estar contento con lo que tengo hoy, no esperar estar contento con lo que algún día en el futuro yo pudiese tener. La actitud y la disposición de crecer y mejorar continuamente empieza en la situación en la que usted y yo estamos hoy. Decirle, Señor, yo te doy gracias por mi situación actual, pero sé que tú me vas a llevar a cosas mejores, a otro nivel. Muéstrame, Señor, cuál es el camino, cuál es tu propósito. Anímame y aliéntame, sáname del temor, concatenando con lo anterior, y dime cuál es mi parte, qué tengo yo que hacer en el proceso, ¿verdad? Porque hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Nosotros somos los que tenemos que remar. Jesucristo está con nosotros, pero a mí me va a tocar remar, ¿verdad? Entonces, básicamente, no nos podemos conformar con lo que tenemos ahora, pero sí tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Marcos 10, 17 al 21, dice así: y como iba saliendo al camino, vino uno corriendo y arrodillándose le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Fíjese, está interesante porque esta persona se acerca a Jesucristo y ¿qué hace con Jesucristo? Le hace una pregunta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo le puedo preguntar cosas. ¿Qué hago con estas circunstancias? Este muchacho le estaba haciendo una pregunta relacionada con la vida eterna. Oye, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno solo, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No mates, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, una conversación con Jesucristo de cosas que de la vida práctica, de la vida diaria. Igual yo tengo que hablar con Cristo, preguntarle: oye, ¿qué hago con esto? Y Jesucristo le contestó: mira, pues es bien simple, cumple los mandamientos. Y el muchacho le contesta: pues yo los estoy cumpliendo. Esos mandamientos que Jesucristo le dijo, porque no se los mencionó todos, les mencionó una parte. Los que no mencionó eran los que el muchacho no estaba cumpliendo. Pero fíjese lo espectacular de la conversación. Jesucristo no lo avergonzó. No le dijo: mira, esto no lo estás cumpliendo, estás fallando acá. Él lo va llevando a que descubra cuáles son aquellas cosas que él no estaba haciendo y en las que tenía que tener ese proceso de mejora continua, que es el punto 3 que estamos estudiando. En el verso 21 dice: entonces Jesús, fijándole su mirada, sintió amor por él. Y esto es bien espectacular, mire, porque cuando yo me acerco a Jesucristo con un corazón expectante y preguntándole, diciéndole: ayúdame, yo quiero saber qué hacer, dice que lo que experimenta Jesucristo es amor por nosotros, amor que se siente por una persona que necesita ayuda y que está pidiendo ayuda. Acérquese a Jesucristo, pregúntele si va por el camino correcto, si tiene que acomodar el rumbo. Preguntémosle al Señor. Es un Dios de amor. No le recriminó, no le sacó los mandamientos que él eventualmente no estaba cumpliendo, le preguntó los que él sabía que estaba cumpliendo, de modo que la respuesta del muchacho fuera cierta, ¿no?
que en realidad Él cumplía esos mandamientos. Y dice que Él sintió amor por Él. Pero ahí es cuando el Señor le dice, una cosa te falta. Mire, el amor de Cristo lo lleva a decirme mis faltantes. El amor de Dios lo lleva a mostrarme mis faltantes. Para que nosotros, con el poder del Espíritu Santo y fortalecidos y animados por Cristo, renunciando al temor, trabajemos en esos faltantes y nos enrutemos nuevamente en ese plan para el cual Dios nos creó, Dios nos formó, para que lleguemos a ese potencial máximo para el cual el Señor nos creó. Entonces le dice Jesucristo, mira, te falta una cosa, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y vuelve y sígueme. Entonces básicamente Jesucristo le dijo, mira, vuélvete generoso, dale al que necesita, porque tú tienes muchísimo. Y luego no vamos a analizar el resto del detalle, pero dice que el muchacho se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces no estuvo dispuesto a tomar acción en lo que Cristo le dijo. Estamos dispuestos a tomar acción nosotros en aquellas cosas en las que Cristo me diga, una cosa te hace falta. Y fíjese que lo dijo con amor, dice que el Señor lo miró con amor. No se lo dijo con recriminación, con condenación. Cristo y nuestro Padre Celestial es un Dios de amor. Estemos dispuestos a hacer las cosas que Dios nos dice, lo que nos habla en su palabra. Hagámoslas, tomemos esas decisiones. Es tiempo de tomar las decisiones que tenemos en stand-by, en espera y que ya sabemos que tenemos que tomar. ¿Qué decisión? Ya Dios te dijo que es necesario que hagas y tomes y todavía estás ahí, estancado y remando y la barca no se mueve y no prosperas y no creces porque aún hace falta tomar esa decisión. Y quiero leer un versículo paralelo que narra esta misma circunstancia en Mateo 19:20, que dice o complementa la respuesta que el joven le dio a Jesucristo cuando el Señor le dijo que él, cuáles eran los mandamientos que él había guardado. Le dice el joven, todas estas cosas yo guardé, ¿qué más me falta? Es una pregunta que yo le tengo que hacer a Dios diariamente. Señor, ¿qué más me falta? ¿Hay algo que me falta? ¿Hay algo que tú quieres que yo haga? ¿Hay algo que yo no estoy viendo y tú que todo lo sabes, todo lo conoces, ves que yo tenga que hacer? Y tengamos un corazón dispuesto a la mejora continua, a que con el amor de Dios y la revelación del Espíritu de Dios me muestre qué más me falta, qué debo hacer para continuar en ese proceso de seguimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este tercer punto? Pregúntele al Señor, ¿qué más me falta en esta área o áreas en particular de mi vida? Y estemos siempre dispuestos a dar los pasos de fe en hacer aquello que Dios nos muestra que debemos hacer. Entonces, básicamente, la meditación de hoy está obviamente relacionada con cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Sabemos para dónde vamos. Dios siempre tiene un propósito, punto número 1. Punto número 2, necesito la ayuda de Dios en el camino, en el cumplimiento de ese propósito para no abandonar el proceso, para no desfallecer porque el viento a veces nos es contrario. Y punto 3, debo disponerme siempre a crecer continuamente. El amor de Dios me va a mostrar qué tengo que hacer y la fortaleza del Espíritu me va a capacitar para hacerlo. Entonces, les invito a que continuemos meditando en esto, que nos acerquemos a hablar con el Señor Jesucristo, que lo invitemos a nuestra barca y que sigamos adelante en esa búsqueda y en ese desarrollo del plan para el cual Dios nos creó a cada uno. Entonces, bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración? Le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude en este proceso. Señor, te damos gracias porque tú traes propósito a nuestras vidas. Tú le diste propósito, Señor bendito, a tus apóstoles, a tus discípulos, transformaste sus vidas, Señor bendito. Tu palabra dice que el propósito era muy claro, venid a mí y os haré pescadores de hombres, y ellos inmediatamente te siguieron. Muéstranos, Señor, con claridad cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Si aún no lo sabemos, muéstranos cuál es ese propósito. Y danos la fortaleza para seguirte de inmediato. Dejar las excusas de por qué no te sigo, no tengo tiempo, mi trabajo, etc. Y decidir seguir a Jesucristo, decidir seguir el plan de Dios para nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, y háblanos y muéstranoslo con claridad. Y quita los temores que nos impiden dar esos pasos de fe que dieron tus apóstoles, que de inmediato, Señor bendito, te siguieron. De inmediato creyeron que tú tenías un propósito mejor que el que ellos mismos podían tener. Y tú los hiciste, como dice tu palabra, pescadores de hombres. Los transformaste en personas que impactaron la vida de otros, Señor bendito. Te diste un propósito, Señor, de vida. Un objetivo claro, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a encaminarnos en ese propósito, en ese camino que tú tienes para nosotros. Y en el proceso, Señor, no nos dejes abandonar, Padre del cielo. El viento es contrario, Señor. Hay dificultades para llegar, para remar, nos cansamos, sentimos temor, pero te pedimos que entres a nuestra barca. Entra a mi barca, Señor Jesucristo. Entra a mi vida, yo te necesito. Necesito que tú entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Trae paz a mi vida. Confieso que he tenido temor, angustia y renuncio al temor en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de mi vida y declaro que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento me inunda, me llena y declaro que el viento de adversidad se calma en mi vida en el nombre de Jesús y que puedo llegar, Señor, a donde tú quieres que yo llegue, en el nombre de Jesucristo. Declare esa palabra sobre su vida, confiese esa palabra continuamente sobre su vida porque tenemos autoridad para orar en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, también dispongo mi corazón para mejorar de manera continua. Y te hago la pregunta hoy, Jesucristo, ¿qué más me falta, Señor? Hay cosas que he hecho, he trabajado, me he esforzado, Señor. Pero hoy, Señor, te pido con tu sabiduría y con todo lo que tú ves y conoces de mí, ¿qué más me falta? Fortaléceme, Señor, para trabajar en aquellas áreas en las que yo necesito mejorar, necesito crecer, necesito restaurar, necesito sanar. Y yo dispongo mi corazón para dejarme guiar por tu espíritu y por tu palabra. Despierta en nosotros hambre y sed de orar, para que la oración sea esa brújula que nos indica en qué camino seguir. Despierta en nosotros hambre y sed de tu palabra, para que tu palabra nos traiga aliento y paz, como cuando les hablaste a los discípulos en la tempestad y les trajiste paz. Que tu palabra traiga paz a nuestra vida. Así lo declaramos con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Ánimo, como dice este pasaje de la palabra, que Jesucristo les dio ánimo en medio de la adversidad. Entonces, propósito claro para nosotros, lo que el Señor tiene para nuestra vida. Los invito a que compartamos este tema, a que nos sigan y que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Abrazos y bendiciones.